Buenas tardes, estamos reunidos hoy en el Laboratorio de Biología Acuática de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos los profesores, la bióloga Sandy Fabiola Andrade Hernández y la maestra en ciencias María Alejandra Sánchez Trejo, así como un servidor, maestra en ciencias Rubén Hernández Morales. El día de hoy vamos a ver algunas características distintivas de las algas, particularmente del grupo de las algas cafés. En este caso tenemos diferentes talos, los voy a empezar a mostrar en esta sección. Vamos a iniciar a explicar este talo. Este talo es un organismo que es parenquimatoso complejo. Un organismo cilíndrico. Tendríamos como característica principal estructuras de reproducción, una estructura cilíndrica que tiene una característica parenquimatosa. Y además tendríamos el surgimiento de estas estructuras que parecen como si fueran pequeñas trabéculas. Son formas de tejido también parenquimatoso en forma de unos pequeños conos, como lo podemos observar en esta sección. Este es un organismo parenquimatoso complejo, el cual presenta células medulares y células corticales. A continuación vamos a presentar a otro organismo que también es parenquimatoso complejo. En este caso tendríamos el género Sargassum. El género Sargassum, como lo podemos observar aquí, también presenta unas estructuras en forma cilíndrica. En la parte central es parenquimatoso con el desarrollo de unos filoides, los cuales pueden presentar unas estructuras a manera de pequeños dientes o espinas. Así también podemos observar en la estructura unos apéndices, unas estructuras que se denominan aerocistos, que son unas pequeñas vesículas que se asocian a el talo cilíndrico, como lo podemos observar aquí. Estas estructuras cilíndricas, son unas estructuras vesiculosas, se conocen como vesículas de aire, y los aerocistos van a permitirle a este talo la resuspensión en la superficie de la columna del agua. Este organismo también lo podemos observar en esta lámina ya montado, donde vemos todas sus características, desde el eje, que es un eje cilíndrico parenquimatoso. Posteriormente tendríamos el desarrollo de los filoides, en este caso los filoides de una estructura tanto medular como cortical, y el desarrollo de vesículas de gas, que serían los aerótopos. Y entonces tendríamos un talo o un hábito completo. Ahora vamos a mostrar a otro ejemplar que es un poco más sencillo. Los ejemplares que son un poco más sencillos, que no son tan complejos dentro del grupo de las algas cafés, son los ejemplares que son laminares. En los ejemplares laminares podemos observar a estos talos. Tendríamos la estructura de fijación, un disco de fijación, un pequeño estípite asociado a la estructura de fijación, y después el desarrollo de láminas. Y en este caso las láminas desarrollando flavelos o desarrollando estructuras en forma de abanico. Esta es una especie del género Padina, y aquí tenemos otra especie del género Padina. Es el mismo género, pero organismos diferentes. Si revisamos, esta especie también presenta flavelos, pero los flavelos están digitados. Los flavelos están seccionados o están cortados del margen. Para ello vamos a identificar que este es un organismo con un tipo morfológico de tipo parenquimatoso, pero va a ser laminar, como lo podemos observar aquí. Si vemos, tenemos una lámina que inicia con una estructura denominada estípite. Después el desarrollo de la lámina con un margen. En este caso el margen no es completo, el margen está digitado, está seccionado. Y tendríamos en la sección final un crecimiento que nos permite un doblez del margen externo, que en este caso sería la sección apical. Para ello vamos a hacer diferentes cortes para observar su estructura interna y poder conocer su tipo de talo, así como la configuración de sus células para revisar el tipo de tejido o la organización pluricelular. Otro organismo laminar que tenemos en esta sesión es un organismo muy pequeñito, en este caso que corresponde
a el género Dictyota. Es un organismo también laminar, es laminar acintado, y en este caso en las secciones apicales tendríamos pequeños meristemos de crecimiento que serían las células apicales en las puntitas de cada una de estas láminas. Para poder observar estas estructuras vamos a tener que montar este talo en un portaobjetos para revisar sus características internas. De forma externa, este es un organismo laminar de tipo parenquimatoso, al igual que el género Padina. Y en el caso de los organismos más complejos, como en el género Turbinaria, así como en el género Sargassum, tendríamos que ellos son organismos parenquimatosos complejos. Después tenemos a otro tipo de talo, que sería un talo parenquimatoso cilíndrico corticado. Este va a corresponder a este género de alga café, el cual denominamos como Nospora. El género Nospora es un género que presenta un desarrollo cilíndrico a subcilíndrico. Va a presentar células corticales, células medulares, algunas estructuras externas a manera de pelos teoficios, y vamos a ver que en su desarrollo no tenemos unas estructuras en forma de lámina, por lo tanto es un organismo cilíndrico parenquimatoso. Posteriormente tenemos otro talo. Este talo que estamos observando aquí es característico de un organismo filamentoso. En este caso, este organismo filamentoso, que sería de tipo multicelular, tiene la característica de desarrollarse adherido a sustratos. Tendríamos que poder extenderlo muy bien. En este caso no podemos saber si corresponde al género Ectocarpus o al género Asteronema, pero vamos a poder extenderlo muy bien para ver su estructura interna, así como su configuración externa, para poder ver el tipo morfológico que presenta. Pero aparentemente este va a ser un organismo del grupo de las algas cafés del tipo multicelular. Podría ser un filamento simple o un filamento ramificado. Eso lo vamos a ver posteriormente. Una vez que realizamos nuestros cortes correspondientes, podemos mantener nuestras preparaciones por bastante tiempo a través de una preparación semipermanente. Para ello vamos a utilizar un carbohidrato con fenol como preservador. Utilizamos nuestro carbohidrato con fenol y entonces vamos a vertirlo de forma circular. En este caso podríamos trabajar con este carbohidrato o también podríamos trabajar con una resina. Podríamos utilizar bálsamo de Canadá o podríamos utilizar algún medio de montaje con un adecuado índice de refracción. Colocamos nuestro medio de montaje en forma de un círculo. Y ya que coloquemos nuestro medio de montaje en forma de un círculo, ahora vamos a proceder a en uno de ellos poner una gota de colorante. Este colorante va a ser particularmente útil para diferenciar estructuras de conexión en la pared celular. Pero si quisiéramos utilizar para ver plastos, utilizaríamos Lugol. Si queremos utilizar para fijar o observar núcleos, utilizaríamos carmín acético. O también podríamos utilizar azul de metileno. En este caso ponemos el colorante y ahora procedemos a colocar nuestro material biológico. Una vez que hicimos los cortes, vamos a colocar nuestros cortes dentro de este material de preservación. Algo muy importante es, en este caso estoy transportando algunos cortes que son grandes, pero cuando transportamos cortes que son muy pequeños,
como en este caso, que son cortes muy pequeños y que no los podemos tomar con las pinzas, o como en este caso, que también son cortes muy pequeños y que no los podemos tomar con las pinzas o con agujas, se recomienda aquí mismo donde se hizo el corte poner el medio de montaje y el colorante para su posterior preservación. Una vez que tenemos ya nuestro medio de montaje con el material y el colorante, ahora procedemos a incorporar. Lo vamos a incorporar para que esté de forma homogénea utilizando una aguja. Ya que incorporemos y que el material esté embebido en el medio de montaje y que esté correctamente mezclado, ahora aplicamos el cubreobjetos. Una vez que colocamos el cubreobjetos, tenemos que colocarlo en forma perpendicular con un ángulo. Tocamos el medio de montaje y después de que se toque el medio de montaje, dejamos caer lentamente el cubreobjetos. Y de esta forma buscamos su distribución en todo el área, facilitando su homogenización y también que no tenga el desarrollo de burbujas, porque luego las burbujas crean interferencias al momento de la observación al microscopio compuesto. Ahora vamos a colocar el cubreobjetos en la siguiente muestra. Toca el medio de montaje y posteriormente lentamente lo dejamos bajar. Homogenizamos. Y una vez que terminemos este medio de montaje, tendríamos que ponerle un barniz transparente, pero hasta que se seque. Este barniz transparente lo va a proteger contra la predación, así como la descomposición, la predación por algunos insectos y la descomposición o bien la deshidratación por exposición al ambiente. Ahora colocamos los datos correspondientes. En este caso son cortes de padina. Le vamos a poner corte longitudinal, padina SP. Y entonces tenemos que indicar la estructura que estamos observando aquí. Observamos células medulares y cortical. Si observamos estructuras de reproducción, también las vamos a situar. En este caso esta lámina tiene ogonios. Y por último ponemos el nombre del analista o quien elaboró la preparación y la fecha. Con esta información, ahora tenemos identificada nuestra preparación para hacer su observación correspondiente en el microscopio compuesto. Reservamos y ponemos la misma información en el corte de colorante. Ponemos corte longitudinal en padina SP. La única diferencia es que aquí utilizamos un colorante. Le ponemos el nombre del colorante y ponemos la estructura que observamos: células medulares y cortical. Por último, el nombre del analista y la fecha de montaje.
Ahora con esta información ya tenemos nuestra preparación para ser observada en el microscopio y también está preservada para durar por mucho tiempo. Reservamos y pasamos a las observaciones del microscopio compuesto. A continuación, observaremos alguna estructura correspondiente a las ramillas. Ahora vamos a revisar la estructura interna de cada uno de los apéndices que tiene este ejemplar, de estos apéndices que están pedunculados y que terminan en una estructura peltada. Para ello vamos a tomar uno de los apéndices de forma completa y lo vamos a retirar con todo y su pedúnculo. Y entonces vamos a proceder a ponerlo sobre un portaobjetos para hacer cortes longitudinales. Vamos a hacer cortes desde arriba hacia la base para poder observar la estructura que es multiestratificada en esta estructura pendicular que es pedunculada y además que termina en forma peltada. Entonces también existe la forma clavelada, pero en este caso es forma peltada, como una sombrilla. Entonces ahora vamos a enfocar a este apéndice que tiene una estructura peltada y vamos a hacer un corte desde la superficie hasta la base, un corte longitudinal. Para ello hidratamos un poco. Y ya que hidratemos un poco, iniciamos con el corte. Ponemos nuestro dedo como guía. Y ya que ponemos nuestro dedo como guía, ahora observando en la lupa, en este microscopio estereoscópico, hacemos un corte de limpieza. Posteriormente al corte de limpieza, ahora seleccionamos de forma muy delgadita un segundo corte y hacemos un tercer corte. Hay que hacer varios cortes para que algunos de ellos se puedan optimizar en la observación de las características internas o ultraestructurales de cada ejemplar. En este caso tenemos una estructura que estaba sostenida por un pedúnculo. Esta es la estructura peltada, lo que podríamos identificar como la sombrilla de turbinaria. Si observamos en el objetivo de 5X, observamos que las células medulares presentan una sección multiestratificada antes de llegar a las dos capas que son corticales. Vamos a observar la forma de estas células con mayor detalle. Mejoramos el aumento pasando del objetivo de 10X al objetivo de 40X. Dado que turbinaria tiene talos con formas de arbustos pequeños, con ramas y rámulas, características que son ensanchadas y además de estructura peltada y pedicelada porque está sostenida por una pequeña estructura, forman crecimientos parecidos a matorrales y gregarios elípticos. Carnoso, como lo podemos observar en esta imagen, o bien cartilaginoso, con una estructura cortical ligeramente coriácea. Dando un recorrido
al corte de esta ramilla peltada, podemos observar que en toda la estructura presenta células que son multiestratificadas, como lo podemos ver aquí. Ahora, vamos a pasar a la sección concéntrica. Observamos que el centro de las ramillas que es peltada tiene un gran espacio aéreo, una estructura muy parecida a la función que cumplen los aerótopos en Sargassum. Al ubicar al corte que elaboramos de turbinaria, este corte transversal, podemos observar a las células que son medulares y a las células corticales. Las células corticales de tamaño inferior, mucho más densas, formando esta capa oscura, mientras que las células medulares son células grandes. Vamos a incrementar la magnificación para observarlas. Vamos a pasarnos del objetivo de 5x al de 10x. Y posteriormente vamos a pasar al objetivo de 40x. En esta imagen podemos observar la forma que tienen cada una de las células medulares. Si observamos con detenimiento, las células medulares están formando varias capas, de las cuales algunas tienen una estructura semicircular o elíptica, hasta una estructura ovoide, como la que podemos observar aquí. Vamos a tratar de mejorar el enfoque. Nos vamos a situar en esta porción. Aquí observamos a las células medulares que son elípticas a ovoides y algunas que son un poco más circulares. Si nos enfocamos a las células del córtex, las células que constituyen a la sección cortical, vamos a identificar que esta sección cortical es una sección de células más pequeña. Las células corticales están formadas por células de varias capas de menor diámetro que las células medulares. En este corte, que es una sección transversal, observamos algunas células esféricas, elípticas a ovaladas. También en turbinaria vamos a revisar las estructuras de reproducción, removiendo algunos receptáculos para hacer un corte. En este caso, removemos una sección que contiene receptáculos y la sección que contiene receptáculos la vamos a montar sobre una caja de Petri o bien sobre un portaobjetos. En este caso no hacemos un corte ni longitudinal ni transversal, sino lo que vamos a buscar va a ser obtener un corte en forma de picadillo para que alguno de los receptáculos puedan mostrarnos los conceptáculos que se encuentran dentro de esta estructura de reproducción. Entonces vamos a utilizar una porción de ese receptáculo para hacer un corte en forma de picadillo, y para ello no vamos a requerir un microscopio estereoscópico. Solamente vamos a tomar una porción del receptáculo
lo vamos a poner sobre el portaobjetos. Ahora procedemos a montar un corte de tipo picadillo. Aquí observamos al receptáculo de turbinaria pulverizado y entonces nos damos cuenta que el receptáculo tiene algunas cavidades. Estas cavidades son denominadas conceptáculos, es decir, el receptáculo contiene conceptáculos y este conceptáculo puede contener estructuras de reproducción masculinas o femeninas. Vamos a mejorar el enfoque. Como podemos ver, esta cavidad tiene estas estructuras distintivas. Estas estructuras distintivas son estructuras masculinas, a las cuales denominamos anteridios. Por lo tanto, este conceptáculo es un conceptáculo masculino. El género Sargassum va a representar a aquellos organismos con talo en forma de arbustos o pequeñas matas, el cual va a presentar un eje cilíndrico principal, el cual puede regenerar un tipo de ramificación, la cual da origen a filoides o también da origen a algunas vesículas esféricas denominadas neumatocistos o aerocistos. Sargassum tiene un crecimiento epilítico principalmente. Sin embargo, cuando se desprende de los sustratos, lo podemos encontrar suspendido en la superficie de la columna del agua, solitario o gregario. Puede llegar a unirse al sustrato mediante apterios. Por ello, es una planta parenquimatosa cilíndrica compleja. Para observar las estructuras internas en lo que corresponde a este ejemplar, a Sargassum, vamos a distinguir sus partes. Tendríamos a estas láminas, las cuales corresponden a los filoides, y si alcanzamos a observar, estos filoides presentan un borde cerrulado, parece como que tuvieran pequeñas espinas. Así también Sargassum presenta unas estructuras a manera de vesículas, como esta estructura de aquí, vesículas que se denominan aerocistos. Y si revisamos la inserción de los aerocistos, presentan un pedicelo. Entonces tenemos un pedúnculo que sostiene a cada uno de los aerocistos. Y posteriormente aquí tenemos una estructura, la cual es una estructura de reproducción, la vamos a desprender. Y esta estructura de reproducción corresponde a un receptáculo. Y este receptáculo va a tener las estructuras masculinas y femeninas. Entonces, de forma general, tendríamos filoides, receptáculo, así como aerocistos. Y además también tendríamos el eje principal, este eje cilíndrico, como estructura de sostén. Este eje cilíndrico es un eje cilíndrico parenquimatoso, el cual en algunos autores lo han denominado como estipe. En el caso de algunos de estos pedicelos que sostienen a los filoides, también son denominados estípites por algunos autores. En general, este organismo, Sargassum, es una alga parenquimatosa cilíndrica compleja. Es parenquimatosa cilíndrica compleja por presentar un eje cilíndrico parenquimatoso, una estructura en forma de una lámina, a la cual denominamos filoide, una estructura de reproducción a manera de receptáculo, el cual contiene conceptáculos, y una estructura a manera de una vesícula de gas, a la cual denominamos aerocisto. Como tenemos estas cuatro porciones de esta alga café parenquimatosa compleja, cilíndrica, ahora vamos a proceder a hacer un corte transversal sobre el estipe. Este corte transversal lo vamos a tomar como referencia para verificar la estructura interna que tiene el talo, particularmente para observar el arreglo celular y, si es posible, que tengamos células medulares y corticales.
así también la comunicación de las mismas, la cual, si es de un tejido de tipo parenquimatoso, debería darse por plasmodesmos. Tomamos una porción del eje principal cilíndrico y entonces vamos a proceder a hacer cortes transversales, que son cortes horizontales. Posicionamos nuestro dedo dentro del corte y posteriormente empezamos a hacer un corte de limpieza. Disminuimos la luz que es refractiva y nos quedamos con la iluminación que es incidente para favorecer la observación. Ahora vamos a hacer un corte de limpieza, y ya que hacemos un corte de limpieza, posteriormente vamos a hacer varios cortes que van a permitirnos observar las características internas de este talo. Tenemos que hacer los cortes lo más delgado posible para asegurarnos que la luz que sale de la lámpara que es refractiva pasen a través de todo el contenido celular y podamos ver todas las estructuras internas, diferenciando así a las células que corresponden a las células de la médula y las células del córtex. Hacemos varios cortes, alguno de ellos será útil para nuestra observación. Y después de que hacemos varios cortes, entonces removemos las secciones que no utilizamos en el corte y posteriormente hidratamos con una gota de agua. Y ya que hidratamos, revisamos que los cortes hayan sido lo suficientemente delgados para que permita el paso de la luz. Disminuimos la luz que es incidente y ahora abrimos nuestra luz que es refractiva. Y entonces verificamos que tengamos algún corte que permita el paso de la luz. Por ejemplo, si alcanzan ustedes a distinguir en el video, estamos observando que hay algunos cortes que tienen un borde muy oscuro como este. Este corte que tiene el borde muy oscuro es útil y este no, porque como el borde es oscuro y lo del centro es claro, quiere decir que la luz está pasando a través del corte y son útiles para revisar la morfología interna de este organismo. Y todos los cortes que son opacos, es decir, que no tienen el paso de luz, no servirían para el análisis celular, dado que la luz no pasa a través de ellos. Nos vamos a quedar con los cortes que son útiles, que son estos cortes que están al centro de la preparación, y con ellos vamos a trabajar posteriormente con el microscopio compuesto, elaborando laminillas semipermanentes para su estudio. En un corte transversal, como el que estamos observando en esta ocasión, podemos indicar que las células se pueden distinguir en dos capas: las células que son medulares y las células que son corticales. En este caso tenemos el aumento de 5x, vamos a incrementar el aumento a 10x y 40x. Como lo podemos ver en la imagen, las células medulares forman varias capas, disminuyendo de tamaño conforme se acercan a la periferia. Las células medulares son un poco más claras que las células corticales, dado que las células corticales tienen un número muy alto de feoplastos. Las células corticales en general presentan un diámetro un poco menor al que presentan las células corticales. Las células medulares pueden ser ligeramente ovales a cuadradas y van a estar presentando puntos terminales en las uniones de cada una de las estructuras entre células. Es que realizamos el corte transversal del eje principal, que es cilíndrico. Ahora vamos a proceder a hacer un corte de las estructuras de reproducción del receptáculo. Para ello vamos a tomar esta estructura, el receptáculo, lo vamos a colocar sobre
un portaobjetos y vamos a tomar una porción de este receptáculo. Al tomar una porción de este receptáculo, muchas veces los receptáculos se desarrollan de forma axilar, es decir, en la estructura de protección entre el estipe y el estípite. Tomamos nada más una porción del receptáculo para no desperdiciar material y después procedemos a hacer un corte denominado picadillo, como lo hicimos en turbinaria. Para ello vamos a empezar a posicionar nuestra navaja sobre las estructuras de reproducción en formas repetitivas, cuidando de que la fuerza no sea tan intensa como para rayar el portaobjetos. Para ello vamos a pulverizar el material para tratar de observar las estructuras internas del receptáculo y distinguir los conceptáculos. Entonces tratamos de pulverizar nuestro material. Lo hacemos de esta forma porque las estructuras del receptáculo, al ser tan pequeñas, sí podrían presentar cortes longitudinales para su observación, pero de esta forma podemos incrementar el número de muestra que es útil para la observación de las estructuras de reproducción. Entonces este corte, denominado corte picadillo, es muy útil para este tipo de estructura. Cuando terminamos de hacer el corte picadillo, cuando observemos que la mayoría del material que está presente en nuestra gota de agua que contiene la muestra es lo suficientemente pequeño para permitir el pase de luz, y para ello tenemos que verificarlo en nuestro microscopio estereoscópico, revisando que la luz que es refractiva pase por la célula y la podamos observar para posteriormente identificar las estructuras de reproducción en un microscopio compuesto. En este caso observamos nuestra preparación en el microscopio que es estereoscópico y tratamos de revisar si la luz puede pasar de forma efectiva. En este caso observamos que aún están un poco gruesos. Continuamos cortando y así cortaremos de forma repetida hasta que la luz pase por todas las estructuras y podamos observar sus estructuras de reproducción. En el corte de picadillo del receptáculo de Sargassum, al igual que en turbinaria, encontramos algunas estructuras internas denominados conceptáculos, los cuales poseen a los gametangios masculinos o femeninos. Vamos a mejorar el enfoque para revisar el tipo de conceptáculo que tiene Sargassum. Al revisar con detalle, observamos que los conceptáculos están inmersos algunos anteridios, y estos anteridios indican que el conceptáculo de Sargassum es un conceptáculo masculino. El talo de Nospora es un talo que forma pequeños arbustos o matas, los cuales presentan un crecimiento muy parecido a un matorral, ya que tienen un crecimiento gregario. Se unen a un sustrato el cual principalmente es rocoso por medio de un disco basal. El hábito indica que el organismo es erecto, rígido, áspero, ligeramente coriáceo, de color pardo o también de color verduzco. Cuando se hace un corte transversal, se observa que este eje, que son los ejes principales, son cilíndricos, pero cilíndricos compresos. Pueden llegar a presentar en la periferia algunos pelos feoficios, los cuales presentan un meristemo basal. Los pelos feoficios no presentan feoplastos y se presentan en pequeños mechones. La ramificación puede llegar a ser simpodial
o puede llegar a ser también dicotómica. Tenemos una ramificación dicotómica y aquí tenemos una ramificación simpodial. O también puede llegar a ser subdicotómica. Por ejemplo, aquí tenemos una ramificación dicotómica y aquí una ramificación subdicotómica. A continuación vamos a revisar el contenido celular del género Nostophora. Para ello tenemos aquí un talo, el cual representa el talo completo de Nostophora, una alga café. Si podemos observar, en la base del talo tenemos una estructura un poco más engrosada, aquí en este punto. Esta estructura más engrosada es un disco de fijación. Este disco de fijación permite el desarrollo de un organismo aplanado, un organismo que es cilíndrico aplanado. Entonces, Nostophora es un organismo cilíndrico. Sin embargo, este cilindro está ligeramente aplanado y está conformado por células medulares y corticales. Para ello, vamos a observar a este organismo a través de un corte, tomando una porción de alguno de estos talos. Tomamos uno de los talos, hacemos un corte de la base del talo, y ya que hagamos un corte de la base del talo, entonces lo posicionamos en el portaobjetos y lo pasamos al microscopio estereoscópico. Una vez que lo pasamos al microscopio estereoscópico, ahora vamos a iniciar nuestros cortes. Ponemos nuestro dedo y una vez que ponemos nuestro dedo, hacemos un corte de limpieza y posteriormente empezamos a hacer cortes transversales. Una vez que hagamos los cortes transversales, tenemos que revisar que sean lo suficientemente delgados para que pueda pasar el haz de luz a través de ellos. Hacemos nuestros cortes, varios de ellos, para que algunos de estos cortes puedan ser útiles. No cortamos una vez, cortamos muchas veces. Una vez que realizamos nuestros cortes, podemos observar que al cortar ya alcanzamos a observar algunos cortes con su estructura interna. Terminamos de hacer nuestros cortes, removemos el material que no se utilizó para cortar, lo regresamos para no desperdiciar nuestro material, hidratamos los cortes que se hicieron, y ya que hidratamos los cortes que se hicieron, revisamos cuáles de estos cortes son útiles. Si observamos, casi son imperceptibles los cortes en el portaobjetos, dado que han sido elaborados con precisión, y este que se alcanza a observar es un corte que no sirve, porque es un corte que no permite el paso de la luz, ese lo eliminamos. Todos los demás cortes que tenemos disponibles son cortes útiles para diferenciar la organización morfológica del talo de Nostophora. Haciendo un corte transversal, observamos que tenemos un eje cilíndrico, es cilíndrico compreso, está ligeramente comprimido, y también observamos que las células son células ovaladas. Las células también, al igual que los otros talos que vimos anteriormente, forman varias capas, sin embargo son morfológicamente similares o con forma más o menos regular. Las células corticales van a formar varias capas, notablemente de un diámetro menor. Vamos a aumentar la magnificación de la imagen. Pasamos al objetivo de 10 y posteriormente al de 40x.
vamos a tratar de observar que presentamos unas células en la sección cortical que son de tamaño menor, como lo podemos observar aquí. Esta célula es una célula cortical que es menor a la célula medular. Aquí tenemos 3 células corticales que son menores a las células medulares. Además de esto, tenemos algunas células que desencadenan unas estructuras denominadas pelos de oficios. Vamos a observarlos a continuación. De estas células que se encuentran en la sección cortical, se derivan otras células a las cuales se les denomina pelos feoficios. Si revisamos, estos pelos feoficios no tienen feoplastos y por lo tanto tienen una estructura incolora. En cuanto al género Padina, tenemos el desarrollo de láminas. Son láminas flaveladas por tener esta forma de abanico o bien espatuladas. El género Padina o los organismos que integran este género forman algunas estructuras gregarias. Hay diferentes láminas que están situadas en el mismo talo. Su estructura de fijación es a través de un disco basal y el sustrato predominante al cual van a estar adheridas es el sustrato rocoso, aunque también se pueden encontrar sobre algunos sustratos artificiales y sobre estructuras de animales. Principalmente son erectas, semirrígidas a rígidas, lisas o ásperas, particularmente ásperas en la sección basal, coriáceas, de color pardo, verde o amarillento, y no presentan calcificaciones, aunque algunas de ellas tienen la capacidad de albergar algunas calcificaciones en la base, en una porción pequeña la cual denominamos estipe. Transversalmente son talos aplanados y los ápices se encuentran redondeados sobre el margen. Es un margen revoluto o enrollado hacia el frente de la lámina. Internamente presentan células medulares y células corticales. En algunos casos presentan pelos feoficios, los cuales no están adelgazados apicalmente. Presentan meristemos basales los pelos feoficios y no tienen feoplastos. Se pueden encontrar en mechones y a veces alrededor de estructuras de reproducción como ogonios o anteridios. Limitando las características del talo, en el caso de esta planta laminar flavelada, tenemos que considerar el número de células de la parte media, así como el número de células de la base. Para ello vamos a incrementar la magnificación de esta muestra. Pasamos de 5 a 10x y posteriormente a 40x. Una vez que tenemos la magnificación adecuada, revisamos la presencia de células corticales y células medulares y podemos hacer el conteo de alguna de estas células. En el caso de las células de la parte media de la lámina, podemos observar el desarrollo de 1, 2, 3, 4 y 5. 5 hileras de células. En lo que concierne a las células de la base, observamos células corticales, así como 1, 2, 3, 4, 5. 5 hileras de células en la parte basal de este ejemplar. Si nos enfocamos a la sección del margen, podemos observar este margen con característica revoluta, un margen enrollado. Vamos a magnificar para tratar de observar cuántas células presenta este margen. Con respecto a las características que presenta el corte, incrementamos la magnificación y observamos no más de 2 hileras de células en el margen. 2 hileras de células que están constituyendo
al margen de este ejemplar. Podríamos ver en este sector a una hilera y a otra hilera. Entonces este ejemplar presenta en el margen revoluto 2 hileras de células en la sección apical. Posteriormente en la sección media 5 hileras de células y en la sección basal 5 hileras de células. En cuanto a las estructuras de reproducción, Padina puede presentar en la sección lateral, es decir, en la sección externa después de las células corticales, algunas estructuras que pueden estar o no protegidas por un inducio. Aquí, por ejemplo, tenemos el desarrollo de células estériles que se consideran inducio. Y dentro de este inducio tendríamos estas esferas, las cuales se denominan ogonios, rodeadas por pelos fioficios. En este caso, la lámina es una lámina femenina. Sin embargo, cuando presentamos aquí unas estructuras alargadas, estaríamos hablando de los anteridios y correspondería a una lámina masculina. En este sentido, Padina puede llegar a presentar ogonios y anteridios, con o sin inducio. Dictiota desarrolla algunos talos laminares de forma acintada. Presenta algunas proliferaciones en el margen, como lo vamos a ver más adelante, formando crecimientos parecidos a algunas agregaciones. Es decir, los talos pueden ser solitarios o pueden presentar grandes agregados. Están adheridos a diferentes sustratos por medio de un disco basal. La mayoría de los talos van a ser erectos y algunos pueden ser postrados, de consistencia lisa o coriácea, de color pardo o verde amarillento. Si hacemos un corte transversal, el talo será principalmente aplanado, con algunos ápices redondeados a ligeramente agudos. Internamente presentan células medulares y en la sección externa pueden llegar a presentar algunos pelos fioficios, los cuales son hialinos dado la falta de fioplastos. Trabajar con el siguiente talo, no vamos a elaborar ningún tipo de corte, ni un corte transversal ni longitudinal, simplemente estamos observando un organismo que es laminar acintado. En este caso vamos a buscar una estructura en la sección apical que está relacionada a los meristemos de crecimiento. Esta estructura vamos para ello a tomar una porción de la lámina y una vez que tomemos una porción de la lámina la vamos a montar sobre un portaobjetos para revisar las células apicales como meristemo de crecimiento. En el caso de esta lámina observamos que es un organismo parenquimatoso laminar acintado porque forma estas cintas. Por ello no vamos a requerir de un corte, simplemente vamos a hacer un montaje directo en el microscopio. Revisamos este ejemplar en la sección apical. Va a presentar estructuras de crecimiento, estructuras meristemáticas de crecimiento, y lo vamos a montar para elaborar una preparación semipermanente y observarla al microscopio. De esta forma poder observar a las células apicales. Como podemos ver en este montaje que se hizo de una porción del talo de una dictiota, tenemos un margen con algunas crenulaciones, algún margen con unas proliferaciones. Estas proliferaciones tienen como característica la presencia de una célula que se sitúa al final. Es común que el género Dictyota presente algunos meristemos de crecimiento
que son coronados por una célula apical. Estos meristemos de crecimiento, que son coronados por una célula apical, dan la forma de cinta al desarrollo del talo. Tendríamos entonces que el meristemo del crecimiento está representado por una célula, la cual se considera apical, y a partir de ella se van generando las nuevas células para formar a esta lámina acintada. Con base en las estructuras de reproducción, aunque en este ejemplar no observamos estructuras de reproducción, es importante denotar que tienen estructuras de reproducción muy parecidas a las que presentan las padinas. Aquí también, aprovechando esta imagen, hablamos que las células tienen una forma oblongo rectangular, las cuales carecen de fioplastos. El siguiente ejemplar corresponde a una alga café que a simple vista asemeja a un talo de tipo multicelular, un talo filamentoso. Para poder ratificar esta estructura, entonces debemos tomar una porción de este organismo, una porción para poder separarla y posteriormente, al separarla, transferirla a una gota de agua. Una vez que es transferida a una gota de agua, vamos a extender a este organismo en el microscopio estereoscópico para poder identificar correctamente su tipo morfológico. Como se observa, es una nata de diferentes estructuras celulares, la cual tenemos que esparcir para poder diferenciar correctamente el tipo de filamento del cual estamos abordando, para ver si es un filamento simple, si es un filamento ramificado, y también observar si tiene alguna estructura de reproducción, particularmente una estructura relacionada a un unangio, plurangio o alguna estructura apical. Entonces procedemos a extender nuestro material, y cuando esté extendido como lo estamos observando en esta imagen, ahora procedemos a montarlo para su observación en el microscopio compuesto. Este material que tenemos aquí sobró, es restante. Este material es el que vamos a utilizar para trabajar. Los filamentos de Ectocarpus indican la presencia de uno o más plastos dentro de la célula. Además indican una estructura en la cual tenemos una ramificación de tipo monopodial. En esta estructura que estamos observando vemos estructuras de reproducción, las cuales son denominadas plurangios. Entonces, de forma general, tenemos un filamento, que en este caso sería multicelular, con ramificación monopódica y estructuras de reproducción en plurangio. Bueno, sin más, agradecemos la atención prestada a este video. Lo que prosigue es llenar los cuadros comparativos de los grupos que están integrando a todo el gremio de las algas pardas. En este caso, los diferentes tipos de organización, así como las estructuras reproductoras y la diferenciación interna para distinguir de unas células a otras. Muchas gracias por tu atención y quedamos con los saludos de los profesores de la materia de macroalgas y briofitas.